Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 528. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite en cada día podernos reunir en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a ir disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, para este grupo de oración en el día de hoy. Vamos entonces a dar un tiempo para que las personitas que de pronto no han podido ingresar lo puedan hacer, para que aquellas personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver. De igual manera, recordarles que tenemos algunos propósitos en este grupo de oración. Queremos conocer más a Cristo a través de la palabra. Queremos tener mayor comunión con nuestro Dios a través de la oración. Y tenemos un propósito, digamos, fundamental, ¿no? Principal, y es compartir este link con aquellas personas que no conocen al Señor o con aquellas personas que se han apartado de la iglesia. Muy importante que lo podamos seguir haciendo. Hemos visto el fruto de parte de Dios y no nos cansaremos de decirlo, porque a eso nos mandó el Señor. Entonces, si usted trata de predicar el evangelio y de pronto se lo rechaza un familiar, bueno, envíele el link, dígale: entonces no me escucha a mí, escuche este grupo de oración, mire, allá en su pieza, cuando quiera, un día de estos. Y de pronto en una de esas el Señor toca a las personas. ¿Qué días hablábamos con uno de los hermanos del grupo que precisamente tiene un hermano lejos de acá y ya lleva un tiempo escuchándonos? Y es realmente muy bonito ver cómo el Señor a través de esta herramienta está tocando vidas. Entonces, recordemos que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, para que usted vaya ubicando en su Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11. El tema de hoy se llama peligro a la vista. Peligro a la vista. Un tema muy conocido el que vamos a trabajar hoy. Esperamos ser de edificación para la vida de las personas que nos escuchen. Buenas noches ahí al hermanito Enrique, que ya se encuentra conectado, a la hermana Flor, a cada persona que apartó ese tiempo para estar con nosotros. De igual manera, es importante que nosotros tratemos de estar siempre, tratemos de que si no hay nada que se nos atraviese y sea, digamos, que se nos salga de las manos, tratar siempre de estar. No nos dejemos enfriar, mis hermanos. Que días por ahí alguien también me decía que los tiempos más bonitos fueron tal vez los tiempos más angustiantes, ¿no? Qué paradoja esa, ¿cierto? Los tiempos donde nos caían gases aquí al lado de la casa, donde teníamos gente muriendo acá al lado de mi casa por COVID. Entonces, esos fueron los tiempos que eran angustiantes, pero al mismo tiempo eran los tiempos donde las personas estaban más aferradas a Dios, donde las personas estaban buscando más a Cristo, donde no había necesidad de decirles: oiga, conéctese mañana, oiga, ¿qué pasó con usted que no se volvió a conectar? No había esa necesidad, no la había. Y lo mismo está pasando en las iglesias. Esto que vemos acá, imagínense ustedes, hermanos, es en un grupo de oración por Facebook. O sea, no toca salir de la casa, no toca hacer mayor esfuerzo, prender el celular, ponerlo ahí y escuchar. Ahora imagínense cómo será en las iglesias. Yo tengo información de que hay iglesias en Bucaramanga y en toda la zona de Santander, no sé cómo estará en Colombia, pero me imagino que igual, donde los pastores han tenido que cerrar las iglesias. Adivinen por qué. Los hermanitos no volvieron. No volvieron a las iglesias. Para que ustedes se hagan una idea de lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? Muchas personas, incluso siendo cristianas, no entendieron el propósito que el Señor tenía por medio de la pandemia. Vamos entonces a orar. Creo que ya dimos el tiempo suficiente. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude en esta noche. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, nos ponemos en esta noche en tus manos, Señor. Son las mejores manos que existen, esas mismas que crearon el universo, Señor. Nos disponemos a leer tu palabra, esa misma por la que creaste el universo, Señor. Esa misma por la que estableciste todo lo que existe en este lugar, Dios de los cielos. Te damos gracias por habernos creado, Señor, por habernos salvado, por habernos perdonado, Señor. Te pedimos en esta noche perdones nuestros pecados y nos ayudes a entrar delante de ti con nuestras manos limpias, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, para estar atentos a tu palabra. Quita de nosotros las distracciones, Señor, el sueño.
Ayúdanos aunque estemos cansados. Tú eres digno de que nos esforcemos por escuchar tu palabra. Padre amado, dirige nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos a toda la verdad. Convence de pecado al que tengas que convencer. Convence de juicio al que tengas que convencer. Convence de justicia, Espíritu Santo, al que lo tengas que convencer. Llévanos a la verdad, aclara nuestra mente, nuestras ideas. Disponte todo lo necesario para nuestras vidas. Esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos la lectura. Dice así, 2 de Samuel capítulo 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarnecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabían que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez él se enoje y te pregunte: ¿por qué se te acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo.
Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Mis hermanos, hemos terminado este capítulo 11, ¿no? Qué capítulo muy conocido. Vamos a darle un poquito de contexto, sé que no es tan difícil de entenderlo, pero sabemos que todas estas historias ocurrieron en un periodo de 40 años. Es importante que no nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque hemos visto esos altibajos en David, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer veníamos de un capítulo donde vimos que David estaba obedeciendo, estaba haciendo la voluntad del Señor y ¡pum! Aquí una caída. Bueno, eso no sucedió de un día para otro. Esto eran periodos de años, mis hermanos. Estamos hablando de una historia que se resumen ahí 40 años de la vida de estos reyes, de Saúl, de David, del profeta Samuel, ¿verdad? Entonces debemos entender esa parte. El escritor trató de plasmar no solamente lo bueno de David, sino también lo perverso. Por eso veíamos de 3 capítulos hacia atrás donde el rey muestra que tiene un corazón bondadoso, guerrero, ¿cierto? Apasionado por su pueblo. Pero ese tiempo donde él obtuvo más victorias, donde el Señor le permitió más victorias, lo llevó a confiarse. Fíjense en eso, mis hermanos. O sea, el tiempo donde David tuvo más victorias, ¿a qué lo llevó? A confiarse. Y entonces, ¿qué hizo? Dejó de ir a las batallas. Y fue en ese periodo donde él cae en adulterio y asesinato. Ahora, más allá de juzgar a David, escúcheme bien, debemos comprender que este capítulo tiene como propósito mostrar cómo cualquier hombre o mujer, aún en las mejores circunstancias, puede convertirse en un depravado y asesino. Repito, ese es el propósito de este capítulo. Mostrarnos a todos nosotros que aún en las mejores circunstancias podemos convertirnos en unos depravados y asesinos. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso también es para nosotros. Eso no es para decírselo a los demás. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy precisamente vi en las noticias un estilista muy reconocido en el país. Ganaba mucho dinero porque pues se encargaba de las mujeres más bellas del país, de arreglarlas y demás. Me imagino que de hombres también. Y bueno, se cansó de la vida, pero no se quiso ir solo. Se llevó a su mamá, que era la que le ayudaba, y la mató, y luego se mató él. ¿Cómo les parece? Por eso el tema de hoy, peligro a la vista. Veremos 4 cuidados para evitar una caída aparatosa. El tema se llama peligro a la vista y vamos a ver 4 cuidados para evitar una caída aparatosa. Primero, cuidado con la pereza. Cuidado con la pereza. Ojalá que este tema lo podamos compartir lo más que podamos. Porque este tema yo sé que va a tocar a muchas personas. Cuidado con la pereza. Dice el versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Mis hermanos, esta tragedia comenzó en el tiempo en el que David tenía que salir a pelear por Israel. Ese era el propósito de la vida de David, ¿sí lo sabía? O sea, David tenía como propósito libertar a Israel. Para eso vivía él. Pero como el Señor le había respaldado, y habíamos dicho, le había dado una u otra victoria sobre todas esas poblaciones, entonces David dijo, no, yo no voy a ir a estas batallas. ¿Para qué? Eso yo ya gano, sin que vaya, no importa. Pero nosotros sabemos, escúcheme, que aunque el Señor provee todo lo necesario para pelear, e incluso Él va con nosotros, cuando nosotros enfrentamos las batallas de esta vida, Él siempre requiere que nosotros vayamos. Esa es una responsabilidad de cada creyente. Porque cuando usted, por ejemplo, no se levanta a estudiar la Biblia, cuando usted no ora o ni siquiera va a culto, por pereza, pues le va a pasar como a David. Porque mire,
No fue que David se quedó en el palacio porque estaba enfermo. Ay, pobrecito, David se quedó porque estaba... No. ¿Sabe qué el texto dice? Dice que se quedó dormido hasta por la tarde. Como algunas personas que quieren salir adelante pero se levantan al mediodía o más tarde. Esa conducta lleva al hombre a utilizar el poco tiempo que le queda para ofender a Dios. ¿Ustedes leyeron eso? Dice, una tarde al levantarse David de la cama, o sea, se levantaba en la tarde. Dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18. Este texto es muy bueno. Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. ¿Qué tal, no? Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Hermanos, nadie esperaría que la pereza fuera la cuota inicial para convertir a un hombre de Dios en un depravado y asesino, pero así fue. Así que despiértese. Número 2. Cuidado con sus soluciones. Cuidado con sus soluciones. Y hemos insistido en que nosotros debemos tener cuidado con nuestras ideas, con nuestras soluciones. Aquí lo vemos nuevamente. Cuidado con sus soluciones. Este es el segundo cuidado para evitar una caída aparatosa. Dice el versículo 5 hasta el versículo 9. Creo que ya lo compartí. Sí. Así que quedó embarazada, Betsabé, y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Quiero hacer un paréntesis aquí porque esa palabra entonces tiene un significado tremendo. Eso es como cuando los chinitos de 15 años se las dan de muy adelantados y se ponen a tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y entonces cuando la niña dice, quedé embarazada, entonces el chinito llega y le dice, va, tómese la pastilla del día de mañana. Pues así actuó David, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándeme aquí a Urías hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó, ¿cómo están Joab y los soldados y cómo va la campaña? Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. ¿Cómo les parecieron las soluciones de David? Recordemos que David tenía, escúcheme bien, recordemos que David tenía 7 esposas, 7, más las concubinas. O sea que David podía tener relaciones sexuales con cualquiera de ellas. Esto muestra, mis hermanos, que nada satisface los deseos del hombre. Por eso el adúltero, por eso en este caso él adulteró. Y cuando se enteró del embarazo, entonces su mente y su corazón le dieron la solución. Entonces por eso envió a Urías a que se acostara con Betsabé para encubrir el adulterio, para que pensaran que el hijo era de Urías y no de David. Y como no le funcionó, lo emborrachó. Pero quiero recordarles que estamos hablando de un hombre de Dios. O sea, esta historia es de un hombre de Dios. Y como nosotros decimos ser hombres y mujeres de Dios, cierto que sí, solo decimos a viva voz. Deberíamos revisar qué tipo de soluciones buscamos cuando pecamos. Acá el Señor está hablando para que cuando pequemos no demoremos en recurrir a Cristo, porque entre más tiempo pase, peor será la solución. ¿Lo entendió? O sea, usted peca, no se demore en ir a Cristo a pedirle perdón, porque entre más usted se demore, peor será la solución que usted va a buscar. Por ejemplo, en Romanos 7, 23 al 25 se nos dice lo siguiente: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Está hablando el apóstol Pablo, escuchen bien. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Escuchen, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?, se pregunta Pablo. Él mismo se responde, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. En conclusión, mis hermanos,
Nunca hallaremos soluciones fuera de Cristo. Y si las hallamos, las consecuencias serán terribles. Escúcheme. Nunca hallaremos soluciones fuera de Cristo. Usted peca, no busque soluciones fuera de Cristo, porque las que usted va a hallar le van a traer consecuencias terribles. Hemos visto que podemos evitar una caída aparatosa si nos cuidamos de la pereza y de nuestras propias soluciones. También debemos tener cuidado, tercero, de caer bajo. Tenga cuidado de caer bajo. Escuche esto, versículos 14 al 17. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten. Estas son palabras de un hijo de Dios. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Escúcheme, mi hermano, cuidado con caer bajo. Si bien es cierto que todos los pecados causaron la muerte de Cristo, o hicieron necesaria la muerte de Cristo, es importante aclarar que existen pecados más graves que otros. ¿Usted sabía eso? Existen pecados que son más graves que otros. Por ejemplo, escúcheme, si después de adulterar David con Betsabé y de engañar a Urías hubiese entendido la gravedad de lo que estaba haciendo, tal vez él se hubiese detenido y hubiese ido al Señor, pero no lo hizo. David no reaccionó, sino que más bien elaboró un plan peor. Un plan peor. Decidió matar a Urías. Vean lo que es caer bajo. Escúcheme. El rey David, elegido, protegido y guiado por Dios, estaba enviando una carta para asesinar a un hombre, y el que llevaba la carta era la víctima. Si usted lo lee ahí, eso dice. Él mandó a Urías con la carta donde decía que mataran a Urías. Eso es caer muy bajo. Muchas personas estarán diciendo: menos mal yo no he matado a nadie. Yo no he caído tan bajo. Yo les diría: revisemos. Por ejemplo, ¿usted ha abortado o le ha pedido a su pareja abortar? ¿Se alegra usted de la muerte de policías, manifestantes, ladrones? ¿Alguna vez ha tenido tanta rabia contra alguien que ha pensado en hacerle daño? ¿Está usted de acuerdo con la eutanasia o el aborto? Si es así, no somos mejores que David. No lo somos. Hemos caído bajo y debemos pedirle perdón al Señor. Hace unos días se comunicó conmigo una señora y ella me decía lo siguiente. Anteriormente, hace tiempo atrás, había hablado con ella y ella me decía: yo soy cristiana, pero detrás de la puerta de mi casa tengo un palo, y el día que yo vea a la mujer con la que el esposo de la hija la había engañado, su yerno, la esposa nueva del yerno, dice: el día que la vea, la voy a matar con ese palo. Eso fue hace años atrás. Yo de verdad pensaba que solo eran palabras de ella. Y ella se dice que el Espíritu Santo le muestra sueños y que un montón de cosas, ha estado en infinidad de iglesias. Y resulta que esta señora, pasaron los años y hace unos días, sin quererlo, me mandó unos audios. Los audios no eran para mí, eran para otra persona, pero ella me los mandó a mí. Y en los audios decía que se había encontrado con esa señora, que ella me había dicho hace años que tenía un palo atrás de la puerta guardado para pegarle por haberse metido con el marido de su hija. Adivinen qué, se la encontró en la calle y la agarró a puños. La quería matar. Cuidado con caer bajo, mis hermanos. A veces no entendemos que lo que albergamos en el corazón puede convertirse en algo muy grave. Les repito, David empezó con la pereza. Satanás le tendió una trampa, ¿verdad? Y de la pereza pasó al adulterio, del adulterio al asesinato, a la mentira. Número 4, con este finalizamos. Cuidado con el estado de negación.
Cuidado con el estado de negación. Hemos visto que debemos tener cuidado con la pereza, cuidado con nuestras soluciones y cuidado con caer bajo. Cuidado con el estado de negación. Versículos 25 al 27 dice: Entonces David le dijo al mensajero: Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Tan linda, ¿cierto? Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Escúchenme, hermanos. Satanás puso una trampa y David cayó en ella. Cuando trató de solucionarlo, lo empeoró. Por eso ocultó todo, haciendo como si nada pasara. Y Betsabé, que había caído en los mismos pecados, tampoco reaccionó. Fíjense que hizo duelo por su esposo y luego se juntó con David. Repito, esto le sucedió a personajes del pueblo de Dios, no del mundo. Y en ese lapso de tiempo no hubo arrepentimiento de ninguno. No se registra. Esto solo sucede cuando el ser humano entra en un estado de negación. Es decir, cree que todo está bien cuando es claro que todo está mal. Debemos tener cuidado de permitir que el pecado llegue a ese nivel. Porque una persona así se le puede explicar con pruebas que ha pecado, pero no lo va a aceptar. No, yo no he pecado. A mí, yo jamás voy a caer. Es ahí donde entra en vigencia la parte final de este capítulo. Porque la parte final dice: sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Esta debería ser nuestra norma de vida. No se trata de si lo que usted hace o dice le agrada a su familia, a su pastor, al sacerdote, a sus amigos, etc. Lo único que importa es si le agrada a Cristo. Nuestro vestuario, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Le pregunto, ¿qué pasaría si el Señor enviara a su casa hoy un profeta como Natán para sacar a la luz la verdad de su vida? ¿No se ha puesto a pensar? Antes de que eso suceda, confiese y arrepiéntase, mi hermano. Oremos a Dios. Amado Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por esta poderosa palabra, Señor. Es un texto tremendamente revelador que tiene el propósito de mostrar la maldad de nuestro corazón, Señor. Un hombre como David, que vivía en las mejores condiciones, que no tenía ninguna razón para adulterar, rey de Israel, con 7 mujeres, con victorias, triunfo, dinero, éxito en su vida, decidió meterse con una mujer que no debía. Y como cometió ese error, decidió solucionarlo matando a su esposo. Lo que nosotros no entendemos es que podemos llegar a esos niveles de pecado si no nos acercamos a Cristo con prontitud. Porque a más demora, peor será la solución que encontremos. Por eso debemos tener cuidado para no caer aparatosamente como lo hizo David. Señor, ayúdanos para que cuando pequemos, corramos a ti, nuestro abogado intercesor en los cielos, aquel que se sacrificó una vez y para siempre por el pecado de aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en el Hijo de Dios. Amado Señor, trae de vuelta a aquellos que se han alejado, Señor. Ayúdales a entender que deben tener cuidado con la vida que están llevando, porque pueden llegar a un estado de negación, donde crean que pueden hacer todo y que no pasa nada. Señor Dios de los cielos, gracias por este grupo de oración, por este grupo de personas, Señor, que hoy nos has permitido tener reunidas en este grupo. Bendíceles con santidad, bendíceles con arrepentimiento, bendíceles con confesión, Señor, con humildad y humillación, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que nosotros no somos mejores que David, de que en nuestra vida hay maldad y necesitamos arrepentimiento continuo. Y necesitamos no negar nuestra maldad, sino más bien aceptarla y llevarla a Cristo para que Él nos perdone
nos restaure y nos permita vivir en santidad. Amado Señor, gracias. Te pido que obres maravillosamente en los corazones que nos escuchan, Señor, que tú transformes las vidas, que tú conviertas los corazones, que tú lleves arrepentimiento, Señor. Tu palabra dice claramente que tú ordenas a toda criatura en todo lugar que confiese tu nombre, Señor, que se arrepientan y crean en ti para salvación. Padre, por favor, escucha nuestras oraciones por nuestros familiares perdidos, por aquellos que han sido necios, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos ejemplo para ellos, Señor, para que nosotros podamos demostrar que realmente nos hemos vuelto a ti y que cuando pecamos lo reconocemos, Señor, que cuando pecamos intentamos enmendar el error, que cuando pecamos nos acercamos a ti, mi Jesús. Ayúdanos para que esos frutos sean visibles en nuestra vida, Señor. Permite que nosotros seamos cristianos genuinos, cristianos que realmente pueden dar un fruto de arrepentimiento. Padre, gracias también porque nos das la oportunidad de ver tu palabra, Señor, y a través de ella edificar nuestras vidas. Ayúdanos para que aquellos que entran por primera vez puedan entenderla, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede obrar en las mentes, en los corazones. Por favor, provee, Señor, respaldo a través de tu palabra, a través de milagros, a través de conversiones, a través de restauraciones, Señor, que podamos ver cómo los matrimonios son restaurados, que aquel hombre que era malo, Señor, se vuelve a ti, Señor. Esperamos la conversión de tantas personas, Señor. Seguimos orando por ellos. Sabemos que algunos nos escuchan de vez en cuando. Haz tu obra, mi Señor. Doblega aún las rodillas más duras, Señor. Ayúdanos a ver tu maravilloso poder en la conversión de aquellos familiares y amigos por los que estamos orando. Señor, también te pedimos por aquellos que están enfermos, para que tú obres maravillosamente, Señor, para que tú efectúes tu plan de salvación, Señor, para que tú obres en favor de esas personas que están orando en medio de su enfermedad, en medio de su aflicción, para que ellos puedan entender que todo tiene un propósito. Oro por Nubia, la vecina, Señor, que está muy enferma, Señor. Oro principalmente por su conversión, pero también por su vida, por su salud, Señor, porque está bastante grave, la hemos visto, Señor. Te pido que tengas misericordia como la tuviste de su mamá, Señor. Te pido nos ayudes a ser valientes y predicarles el Evangelio. Te pido nos ayudes con nuestros vecinos acá, con Nancy, Señor, con todos nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos para ser valientes y predicarles tu palabra, Señor. También te pido que ayudes a mis hermanos que nos escuchan en todos los lugares, para que ellos también hagan tu obra y extiendan tu evangelio, Señor. Que nos llenemos de valor y lo hagamos. Es una obra maravillosa. Señor, gracias en esta noche porque nos permitiste estar delante de tu presencia y poder glorificar tu nombre, Señor. Te pido que ayudes en este caso a Franci Telles, Señor, que está conectada con nosotros, y pide por salvación, Señor. Pide que Dios le escuche, que Dios le ayude a creer, Señor. Es hermoso ver que una persona hace eso, Señor. Te pido por su vida, Señor. No sé quién es, pero te pido por su alma, Señor. Te pido que te glorifiques, Dios de los cielos. Te pido que la lleves a arrepentimiento, Señor. Te pido que la lleves a salvación. Te pido que le proveas la fe suficiente para que ella soporte las embestidas de este mundo, Señor, para que ella se arrepienta y confiese delante de ti su pecado, y de esa manera pueda conocerte a ti, el único Dios verdadero. Señor, gracias. Gracias, mi Señor, mi amado Dios. Bendice las vidas de cada persona que se une a nuestro grupo de oración. Bendícelos, ayúdales, fortalécelos, Señor. Llénalos de tu palabra. Abre sus mentes, Señor. Permite que ellos puedan conocerte, que se enamoren de ti, Señor. Espíritu Santo, obra poderosamente, Señor, en cada corazón, en cada mente, Señor. Gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.